Hay un tipo de soledad que no hace ruido, pero grita por dentro. Una soledad que no nace del abandono de los demás, sino de un derrumbe interior que lo arrasa todo. Un momento en el que ya no crees en nada, no sientes nada y no entiendes nada. Tus referencias espirituales dejan de tener sentido. Dios, el universo, tu propósito se vuelven lejanos, ajenos y fríos. No sabes si estás cayendo o despertando, si estás muriendo o renaciendo. Y lo más desconcertante es que lo estás viviendo completamente solo. A esto los antiguos místicos lo llamaban la noche oscura del alma. Y aunque parezca un castigo, en realidad es un pasaje oculto, uno que atraviesan quienes están destinados a transformarse desde lo más profundo. Y es que cuando entras en la noche oscura del alma, lo primero que sientes es que has sido abandonado. Abandonado por la vida, por las personas e incluso por lo divino. Pero aquí es donde comienza a revelarse una verdad poderosa. La soledad no es el obstáculo del despertar espiritual, es la puerta. Los grandes místicos no despertaron en medio de festivales ni rodeados de seguidores. Despertaron en silencio, en la cueva del alma, en la pérdida total de certezas. Porque el despertar no comienza cuando encuentras la luz, sino cuando todo lo que no eres tú comienza a desaparecer. Y ese proceso, aunque duela, exige una limpieza profunda de máscaras, de apegos y de ilusiones. La soledad en este contexto no es un error, es el entorno sagrado donde la transformación puede ocurrir. Y no estás siendo castigado, estás siendo desnudado de todo lo que te alejaba de tu esencia. Y justo cuando crees que ya no puedes más es cuando puede que te preguntes, ¿por qué este proceso duele tanto incluso sabiendo que es parte del despertar? Ese dolor que mencionamos no es nuevo, no lo estás inventando tú. Lo vivieron ya los grandes místicos siglos antes que nosotros. San Juan de la Cruz lo llamó con una crudeza poética la noche oscura del alma, un estado de vacío absoluto donde todo se derrumba y no queda nada excepto Dios. Pero aquí viene lo impactante, ni siquiera Dios se siente presente en ese momento. Es una ausencia que parece abandono, un silencio que grita, y sin embargo, San Juan de la Cruz entendió algo esencial. Ese aparente abandono es en realidad una preparación, un vaciado de todo lo falso para que lo sagrado pueda habitarte por completo. Otros místicos como Santa Teresa de Jesús, Eckhart o Rumi también pasaron por ahí. Hablan de la soledad no como castigo, sino como alquimia, como la única condición posible para que el alma se encuentre a sí misma y al hacerlo encuentre lo divino. Y esa es la paradoja, cuanto más vacío te sientes, más cerca estás del centro. Y aquí surge un dilema profundo que pocos se atreven a afrontar. ¿Cómo saber si lo que estás viviendo es una noche oscura o una simple depresión? ¿Estás cayendo o estás despertando? La diferencia está en lo que ocurre con tu ego en medio del vacío. San Juan de la Cruz decía que en la noche oscura Dios obra en silencio para desarraigar al alma de todos sus apegos. No es una depresión cualquiera, es una purga, es una limpieza. Todo lo que creías que eras, tu imagen, tus logros, tus relaciones e incluso tus certezas, empieza a desaparecer. Y lo que queda es lo que siempre has sido, pero nunca te atreviste a mirar de frente. El ego, al sentirse morir, grita, se resiste, y ahí es donde se experimenta el terror, la ansiedad y el sinsentido. Y no porque estés mal, sino porque estás dejando atrás una identidad completa que ya no te sirve. Este vacío interior, por doloroso que sea, no es el enemigo. Es el fuego que quema las máscaras. Es el crisol en el que se forja el alma auténtica. Y por eso la soledad no es un castigo, sino el escenario donde el ego pierde su trono. Pero claro, esto te deja frente a una nueva encrucijada. Si ya no eres lo que creías, si estás vacío, ¿qué sentido tiene entonces tu vida? Y es que no todo despertar espiritual empieza con paz. A veces empieza con caos. Después de haber sido despojado de todo lo que creías ser, te queda el abismo.
Y en ese abismo la espiritualidad deja de ser una promesa de luz y se convierte en un enfrentamiento directo con tus sombras, con todo lo que no querías ver de ti mismo, con tus miedos, con tu rabia y con tus vacíos más oscuros. Muchos abandonan aquí, buscan refugio en frases bonitas, libros motivacionales o rituales que solo anestesian, pero no transforman. Porque el verdadero proceso espiritual no es escapar del dolor, sino atravesarlo. No hay iluminación sin oscuridad previa. No hay trascendencia sin disolución. Y la soledad que ahora sientes, esa que te rompe por dentro, no es el final del camino, es la antesala del renacimiento. Porque solo en la sombra puedes descubrir la verdad más cruda, que no hay luz más auténtica que la que nace cuando todo ha sido apagado. Y si has llegado hasta aquí, entonces estás listo para el siguiente paso, el reencuentro con el alma. Después de atravesar tus sombras, hay algo que muchos sienten, pero pocos comprenden, y es esa extraña sensación de estar perdiéndolo todo sin ninguna razón aparente. Y no estás deprimido en el sentido clínico. No es simplemente tristeza o agotamiento. Lo que estás viviendo podría ser lo que los místicos llamaron la noche oscura del alma, una etapa profunda del alma donde todo lo superficial se derrumba para dar paso a lo esencial. ¿Y cómo saber si estás dentro de esa noche? Pues aquí van algunas señales. Nadie te llena, ni lo que antes te emocionaba, ni lo que te daba sentido. Te sientes desconectado del mundo. Y no es solo aislamiento físico, es como si hablaras un idioma distinto al de los demás. Tus creencias se tambalean. Ya no puedes seguir repitiendo las mismas ideas que antes te sostenían. Sientes que estás muriendo por dentro, pero no literalmente, es el ego el que se está desmoronando. No puedes volver atrás, algo en ti ya no encaja con tu vida anterior. Y estás absolutamente solo, y no porque los demás no estén, sino porque este proceso solo tú puedes atravesarlo. En definitiva, ten presente que no estás roto, estás siendo transformado. Este vacío no es el fin, es el fuego que purifica la grieta por donde va a entrar la luz. Pero para llegar a ella hay que seguir avanzando, y el siguiente paso es vital: acepta la soledad como maestra. Y es que cuando todo pierde sentido, cuando estás completamente solo y nadie te llena, ni nada te llena, es fácil pensar que estás deprimido. Pero cuidado, no siempre es depresión lo que estás viviendo. Y aquí es donde debes afinar la mirada, porque la noche oscura del alma y la depresión se parecen, pero no son lo mismo. Y confundirlas puede llevarte a ignorar un proceso profundamente transformador, o peor aún, a no buscar la ayuda que realmente necesitas. Estas son algunas de las principales diferencias. Primero, la depresión te desconecta del alma. La noche oscura te lleva directo hacia ella, pero en la depresión todo es vacío sin sentido. En la noche oscura el vacío es el paso necesario para encontrar un sentido más profundo. Segundo, en la depresión hay pérdida de energía vital. En la noche oscura hay dolor, pero también una especie de conciencia activa, de observación. Aunque duele, sientes que algo se está gestando, como si una parte de ti supiera que esto tiene un propósito. Tercero, la depresión es un callejón cerrado. La noche oscura es un túnel, largo, sí, oscuro, también, pero con salida. Una parte de ti intuye que hay algo al otro lado. Y cuarto, la depresión busca anestesia. Quieres huir y apagar el dolor. La noche oscura, aunque duele, te obliga a sentirlo todo. Es una purificación y no una huida. Y hay algo más. En la depresión no hay presencia espiritual. En la noche oscura, aunque te parezca que Dios, el universo o la vida te han abandonado, en realidad están trabajando en ti y en silencio. Entonces, si estás ahí perdido entre el dolor y la soledad, pregúntate sinceramente: ¿estoy huyendo o estoy renaciendo? Porque si es lo segundo, hay algo que puede cambiarlo todo. Si la noche oscura del alma no es una simple depresión, entonces, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué parece que el universo guarda silencio cuando más necesitas una respuesta?
La verdad es que hay un sufrimiento que no destruye, sino que transforma. Un sufrimiento callado, invisible, un sufrimiento que no compartes con nadie, porque ni tú mismo logras entenderlo del todo. Y ese sufrimiento, ese que no se ve y que muchos llevan en silencio durante años, puede ser el mayor catalizador del crecimiento interior. ¿Por qué? Pues porque cuando el alma atraviesa el desierto, sin aplausos, sin testigos, sin certezas incluso, se ve obligada a mirarse a sí misma sin distracciones. Y ahí no hay máscaras, no hay etiquetas y tampoco hay roles sociales. Solo estás tú con lo que realmente eres. Y eso duele, pero también libera. El sufrimiento silencioso te confronta con tus miedos más profundos, el abandono, el vacío, la falta de sentido. Y al no poder escapar, al no poder anestesiarte, tu única salida es atravesarlo. Es en ese cruce donde emerge algo nuevo, algo más auténtico y más despierto. Pero lo que muchos no comprenden es que no crecemos cuando todo va bien. Crecemos cuando algo en nosotros se rompe y nos obliga a reconstruirnos desde otro lugar. Por eso, si estás sufriendo en silencio, sin comprender del todo lo que estás viviendo, no lo rechaces, obsérvalo, acompáñalo y escúchalo. Porque puede que ese sufrimiento no sea el final, sino el inicio silencioso de tu transformación más profunda. Y después de atravesar el sufrimiento silencioso, quizás te preguntes, ¿por qué mi alma se aísla? ¿Por qué justo en el momento en que más duele, eliges o parece que eliges alejarte de todos? La respuesta es profunda y desafiante, porque hay batallas que no pueden compartirse. En el proceso del despertar espiritual, el alma entra en un estado donde las palabras no bastan. Nada de lo que te digan los demás parece calmarte. Las conversaciones se sienten vacías, los consejos inútiles. Y entonces, sin que lo decidas racionalmente, te apartas. Pero esto no es un castigo, es una elección interna, inconsciente, casi sagrada. El alma necesita silencio para escuchar su propia voz. Necesita soledad para dejar de seguir las voces externas, las expectativas, las programaciones y comenzar a recordar quién es realmente. Este aislamiento no es una desconexión del mundo, sino una reconexión con lo esencial. Cuando el alma se queda sola, es porque está gestando algo nuevo, y como todo proceso de gestación, necesita oscuridad, recogimiento y silencio. Muchos buscan ayuda, compañía, distracciones, pero en ciertos momentos del camino ninguna de esas cosas sirve, porque el alma sabe que si quiere renacer, primero debe morir a todo lo anterior, y esa muerte simbólica solo puede ocurrir en soledad. Por eso, no te juzgues si sientes que te estás aislando, no estás fallando, no te estás perdiendo, estás siendo llamado hacia adentro, porque es allí donde comienza el verdadero encuentro contigo mismo. Y ahora que entiendes por qué el alma elige la soledad en este proceso, es importante también que sepas algo crucial, y es que resistirse a esta soledad y a este vacío solo prolonga tu sufrimiento. Cuando luchas contra la noche oscura del alma, cuando tratas de llenarla con distracciones, explicaciones o negación, estás poniendo un muro entre tú y la transformación que tanto necesitas. Es natural querer escapar del dolor, querer volver a la luz rápida y sin esfuerzo, pero resistirse es como nadar contra la corriente. Cuanto más fuerzas, más te cansas y menos avanzas. La verdadera transformación no ocurre en la lucha contra el dolor, sino en la entrega a él. Aceptar la soledad, abrazar el vacío y permitir que la oscuridad te atraviese es el camino para que la luz nueva nazca desde dentro. Cada vez que resistes, bloqueas la renovación de tu alma, y esa resistencia puede manifestarse como ansiedad, desesperanza o incluso depresión. Pero si en lugar de huir decides aceptar la experiencia, sin juzgarla y sin temerla, empiezas a abrir una puerta invisible hacia un crecimiento profundo y duradero. La clave está en comprender que la resistencia es la trampa más peligrosa durante la noche oscura del alma. Rendirse no significa rendirse a la derrota, sino ceder para renacer.
Así que si te sientes tentado a luchar con todas tus fuerzas contra esa soledad interior, recuerda, soltar el control es el primer paso para que la transformación se manifieste. Y después de aprender que resistirse bloquea la transformación, vamos a llegar a un momento que es crucial en la noche oscura del alma, la fe desnuda. Y esta es esa etapa donde desaparecen todas las certezas espirituales, donde incluso lo que antes te sostenía en tu camino se desvanece. Ya no hay respuestas fáciles, ni dogmas que te reconforten, ni creencias que iluminen el camino. Es un espacio de vacío total, donde la fe se queda sin apoyos externos y sin seguridades aparentes. Y aunque esto pueda parecer aterrador, en realidad es el terreno más fértil para el verdadero despertar. Porque es en la ausencia de certezas cuando tu fe se vuelve auténtica, ya no basada en ideas aprendidas o en expectativas, sino en una conexión profunda y genuina con lo desconocido. Es la fe desnuda, pura y sin adornos, la que te permite atravesar la oscuridad sin miedo, confiando en que hay un propósito más grande, incluso si no puedes verlo aún. En esta etapa la pregunta ya no es ¿por qué a mí?, sino ¿qué puedo aprender de este silencio interior? La fe deja de ser un refugio cómodo para convertirse en una fuerza interna que sostiene el alma en su fragilidad. Si logras abrazar esta fe desnuda, aunque te sientas perdido, estarás dando el paso definitivo hacia la transformación espiritual más profunda. Y después de vivir la experiencia de la fe desnuda, entras en un espacio donde el ruido exterior y las respuestas habituales se desvanecen. Este es el momento del silencio profundo y la oscuridad interna, donde el alma habla un lenguaje que pocas veces logramos escuchar en la vida cotidiana. En la noche oscura del alma el silencio no es vacío ni ausencia, sino un canal abierto hacia lo más profundo de tu ser. Y es en esta oscuridad donde el alma se comunica sin palabras, sin imágenes ni sonidos, sino a través de sensaciones, intuiciones y una verdad que trasciende la mente racional. Aquí, la luz que buscas no es luminosa ni evidente, sino sutil, casi imperceptible, y solo puede ser captada si aprendes a callar el ruido mental y a observar con atención profunda. Esta conexión silenciosa con el alma es el lenguaje secreto de la transformación. A través de la oscuridad comienzas a percibir el sentido oculto de tu dolor y tu soledad. Y aunque este lenguaje sea invisible para muchos, para ti se convierte en la brújula interna que guía cada paso hacia la sanación y el despertar espiritual. Por eso, no huyas del silencio ni temas a la oscuridad. Son los espacios sagrados donde el alma te susurra las verdades que necesitas para renacer. Y es ahora cuando te llega el momento inevitable del renacimiento. Como el ave fénix que surge de sus cenizas, tu ser interior se reconstruye desde lo más hondo, transformado por el fuego del dolor y de la soledad. Este renacer no es un regreso a lo que eras antes, sino un despertar a una versión más auténtica, más sabia y más conectada con tu esencia. El abismo que parecía un vacío sin fondo se revela como el crisol necesario para purificar viejas heridas, creencias limitantes y falsas seguridades. Al salir de esta etapa, descubres que la soledad ya no es un castigo ni una cárcel, sino un espacio fértil donde florece tu verdadero ser. Esta nueva luz interior no brilla con la intensidad superficial de la felicidad pasajera, sino con la calma y la profundidad de la paz genuina. Y aunque el camino haya sido oscuro y difícil, el renacimiento es la recompensa que solo quienes se atreven a mirar dentro y abrazar su sombra pueden alcanzar. Ahora el desafío es sostener esta nueva conciencia en tu día a día, permitiendo que la transformación se traduzca en una vida plena, auténtica y libre. Porque la noche oscura del alma, aunque dolorosa, es el umbral necesario para ese renacer espiritual que todos en algún momento podemos experimentar. ¿Y cómo puedes recorrer este camino sin perderte en la desesperación o en el abandono? Primero, es vital aceptar que este proceso es una travesía y no un destino.
No se trata de escapar rápido de la oscuridad, sino de aprender a caminar en ella con conciencia y paciencia. Una clave esencial es permitirte sentir sin juzgar. La resistencia al dolor solo amplifica el sufrimiento, mientras que la aceptación te abre a la posibilidad de transformación. Otra herramienta poderosa es buscar apoyo auténtico. Aunque la noche oscura a menudo invita al aislamiento, conectar con quienes respetan tu proceso puede ser un faro en medio de la tormenta. El silencio interior se convierte en un aliado imprescindible. Dedicar tiempo a la meditación, contemplación o simplemente estar presente contigo mismo te ayuda a escuchar el verdadero lenguaje del alma. Además, cultivar la fe desnuda, esa confianza básica sin certezas, te sostiene cuando las respuestas parecen ausentes y las certezas espirituales se desvanecen. Finalmente, recuerda que cada paso, por pequeño que sea, es parte de la transformación. No te apresures ni te exijas resultados inmediatos. La noche oscura es una escuela de paciencia y de amor propio. Y así, transitando con estas claves, podrás atravesar esta etapa sin perder la brújula interna y emerger fortalecido, listo para vivir desde un lugar más profundo y auténtico. Y si en este momento sientes que estás viviendo una noche oscura del alma, lo primero que debes saber es que tu experiencia es válida y que no estás perdido ni abandonado. Este proceso puede ser intenso, pero también es una oportunidad profunda para tu crecimiento interior. Lo más importante es no huir ni resistir lo que estás sintiendo. Permítete sentir la soledad, el vacío y la confusión sin juzgarte. Reconocer estos sentimientos como parte del despertar es el primer paso que debes hacer para avanzar. Busca apoyo auténtico. No se trata de rodearte de muchas personas, sino de encontrar a alguien que entienda o respete tu proceso. Un amigo, un terapeuta, un guía espiritual o incluso comunidades que hablen de estos temas. Mantén prácticas que te conecten contigo mismo y con el presente. Meditación, escritura, paseos en la naturaleza o simplemente momentos de silencio consciente. Estas actividades te ayudarán a sostenerte y a observar el proceso sin perder el centro. Recuerda que no estás obligado a entenderlo todo ahora. La noche oscura del alma se revela poco a poco y con paciencia y apertura, el significado profundo irá emergiendo. Por último, cuida tu cuerpo, descansa, aliméntate bien y mantente activo dentro de tus posibilidades. El equilibrio físico es fundamental para sostener el trabajo espiritual. Este camino es desafiante, sí, pero también es un portal hacia una vida más plena y auténtica, y tú tienes la fuerza para atravesarlo. Y una de las grandes paradojas del despertar espiritual es que aunque la noche oscura del alma se vive en profunda soledad, esa misma soledad es la semilla desde la que puede florecer una conexión mucho más auténtica y profunda, tanto contigo mismo como con los demás y con lo divino. Cuando te sumerges en esa soledad interior, en realidad estás limpiando las capas superficiales que te separan de tu verdadera esencia. La desconexión aparente es en realidad un proceso de purificación que te prepara para relaciones y experiencias más genuinas, libres de dependencias y máscaras. Es como cuando una semilla está bajo tierra, oculta y aislada, pero en ese silencio oscuro está germinando una vida nueva. Así, la soledad, aunque dolorosa, es necesaria para que tu alma pueda emerger renovada y lista para conectar desde un lugar más puro y sincero. Después de este proceso, no solo te sentirás más conectado contigo mismo, sino que también podrás atraer y mantener vínculos basados en la verdad y la profundidad, dejando atrás las relaciones superficiales o dependientes. Esta es la gran paradoja que pocos entienden. La soledad que hoy duele, mañana puede ser la raíz de tu mayor plenitud y sentido de pertenencia. La soledad que hoy sientes, ese vacío oscuro que parece no tener fin, no es una condena, es una puerta sagrada. Una puerta que te invita a entrar en lo más profundo de tu ser, a descubrir una verdad que va más allá del ruido del mundo. En ese silencio absoluto, en esa aparente ausencia de compañía, se revela la presencia más verdadera, la de tu alma. Porque solo en la soledad auténtica puedes escucharte sin filtros, sin distracciones y sin miedo. La noche oscura del alma no es un castigo, es un regalo disfrazado. Es el llamado a soltar lo superficial, a dejar caer todas las máscaras y a encontrarte con lo eterno.
con lo divino que habita en ti. No huyas de esa soledad, no la evites ni la temas. Atrévete a cruzar ese umbral porque solo atravesando la oscuridad podrás abrazar la luz más pura, la que nace desde el interior. La soledad entonces se transforma en el camino hacia lo sagrado, en la experiencia que te lleva a renacer, a trascender y a conectar con la esencia profunda de la vida. ¿Estás dispuesto a caminar esa senda? La invitación está hecha, el misterio te espera. Nos veremos en el siguiente vídeo.